Esta es la famosa foto de las Azores. Se produjo pocos días antes de que se iniciara el ataque sobre Irak, en marzo de 2003. Se ha escrito mucho sobre esa foto y sobre las circunstancias políticas que llevaron a que Aznar estuviera en esa foto. Javier Rupérez fue el embajador de España en Washington desde meses antes del 11S hasta justo después de la victoria de Zapatero en las elecciones de 2004. Tiene, por tanto, un conocimiento muy directo de qué pasaba entre las bambalinas de los contactos diplomáticos entre el gobierno de Bush y el gobierno de Aznar. Ahora, algunos de los datos que conoció en función de su cargo los ha puesto por escrito. Y de ello vamos a hablar con el protagonista de este libro, el autor de este libro, Javier Rupérez. Bienvenido a La Noche en 24 horas. Bueno, hemos hablado de ese periodo, del año 2000 al año 2004, en el que fue embajador en Washington. Pasó de todo, desde el 11S hasta el 11M, aquí en España, la derrota electoral de Aznar, previamente la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, los contactos y las peleas diplomáticas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas previas a la guerra de Irak, todo esto que hemos visto, la foto de las Azores, qué intensidad, ¿no?, de tiempo que le tocó vivir allí. Bueno, es un tiempo que cambió la historia, ¿no? Fundamentalmente con el 11 de septiembre, ¿no?, que es cuando realmente comienza toda la serie de acontecimientos que además están muy condicionados precisamente por los ataques terroristas del 11 de septiembre. Yo creo que en una visión global de la evolución histórica, ese día es el que marca muchas de las cosas que estamos viviendo en este momento. Tuvimos antes otras historias, tuvimos antes la desaparición de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, y hay otra época que se inaugura precisamente el 11 de septiembre. Yo creo que hay que verlo, es lo que he intentado situar en el libro, es decir, hay que ver toda esa época un poco bajo la luz de esos acontecimientos el 11 de septiembre, ¿no? Le tocó también, si no me equivoco, vivir la llegada al poder de George Bush. Sí. En su primer mandato, en la victoria electoral que obtuvo, con aquel escándalo de las votaciones en Florida, que si acababa de ser o no el presidente de los Estados Unidos. Y dice usted en el libro que Bush llegó con un nítido programa ideológico y con afán misionero. ¿A qué se refiere? No, él quería convertir el mundo, ¿no? Él tenía por una parte una visión basada en presupuestos religiosos de tipo cristiano fundamentalista, si se quiere, y por otra parte lo que tenía es una profunda fe en la democracia, ¿no?, y en el valor de la democracia y en la capacidad de movilización de la democracia. Y tenía un programa democratizador que, bueno, en el fondo, cuando estamos viendo todo lo que está pasando en estos momentos en los países árabes, pues habría que recordar lo que intentó hacer la administración Bush antes incluso del 11 de septiembre, porque había una voluntad muy clara, muy explícita, que se encuentra en muchos discursos dirigidos a los países árabes diciendo hay que renovar lo que está pasando, ¿no? Incluso hay un discurso final de Condoleezza Rice allá por el año 2005 en el Cairo, cuando lo que les dice directamente a los árabes, y se lo dice a ellos mismos, hemos procurado establecer un sistema que garantizara estabilidad y democracia y no hemos conseguido ninguna de las dos cosas, ¿no? Y en estas se produce el 11S, está usted no precisamente en Estados Unidos. Sí, fue una paradoja tremenda, sí, porque estábamos aquí reunidos por primera vez en la historia diplomática española, todos los embajadores españoles en el exterior, ¿no? Estábamos en Madrid y lo vi desde uno de los despachos de Asuntos Exteriores, porque me llamó Josep Piqué, que era en aquel momento el ministro de Asuntos Exteriores. Teníamos un almuerzo, eran las 3 de la tarde en Madrid, las 9 de la mañana en Nueva York. Me dijo, me han pasado un recado diciendo que ha habido un accidente, una pequeña avioneta que se ha estrellado contra una de las torres gemelas. Eso es lo que parecía al principio, lo que todo el mundo suponía. Sí, claro. Y yo subí a ver lo que pasaba, me quedé viendo el espectáculo, era un espectáculo un poco surrealista, y a los 10 minutos llegó el otro avión. Claro, ya no era una pequeña avioneta y ya no era un accidente, era otra cosa. Desde luego que no. Hay una parte del libro interesante en la que habla usted de los contactos que se producen en la ONU después del 11S y también justo antes de la invasión de Irak. Y habla usted, y leo textualmente, dice: el alma de nardo que habita en la ONU, donde los terroristas tienen derechos mientras que sus víctimas carecen de ellos. ¿Esa es la experiencia que tiene usted de haber hablado con los diplomáticos de muchos países en Naciones Unidas? No es únicamente haber hablado con los diplomáticos que están acreditados en Naciones Unidas, es un poco la doctrina de las Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mantiene como teoría que los únicos que pueden violar los derechos humanos son los Estados, no los terroristas, porque no son Estados. Y como consecuencia no hay posibilidad
de acusar a un terrorista de violar los derechos humanos. Y de hecho en estos momentos, y me alegra que me lo plantee, porque en estos momentos, por ejemplo, la Fundación para la Libertad, una fundación que preside Nicolás Redondo Terreros aquí en España y de la cual me honro en ser patrono, está precisamente intentando introducir en el sistema de las Naciones Unidas la noción de que los terroristas también violan los derechos humanos y establecer consiguientemente todo un catálogo de los derechos humanos de las víctimas, no de los terroristas. Eso con bastantes dificultades, por lo que parece, porque bueno, también se refleja en el libro. Y dice usted en algún pasaje que hay algún diplomático de algún país representado en Naciones Unidas que suele decir que lo que para unos son terroristas, para otros son liberadores en algunos países, ¿no? Esa es la vieja historia del terrorismo y del alma de nardo que tienen algunos países en las Naciones Unidas, porque en el fondo las Naciones Unidas reaccionan y el 11 de septiembre se puso muy claramente, es decir, hubo una ola de solidaridad con los Estados Unidos y al mismo tiempo de condena contra los terroristas. Y eso posibilitó, y eso lo sé también por mi vida en Nueva York con las Naciones Unidas, eso posibilitó la adopción de la resolución del Consejo de Seguridad más duras en contra del terrorismo. Pero eso desgraciadamente duró 2 meses, ¿no? Inmediatamente después, pues los países que tienen esa especie de duda, o incluso no de duda, porque piensan que efectivamente el terrorismo puede cumplir a sus efectos algunos papeles útiles, pues empiezan a cambiar de opinión, ¿no? Y eso es uno de los temas permanentes en Naciones Unidas. Leyendo el libro, y ahora espero que me confirme o me desmienta, pero se puede sacar la sensación de que usted no era partidario de la invasión de Irak, de apoyar la invasión de Irak. Yo creí que había que hacer lo que se hizo en la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Que era buscar un amplio consenso en el contexto del Consejo de Seguridad y una vez conseguido ese contexto actuar. Pero no fue así. Y lo que sí digo en el libro también es que la culpa no es únicamente de los americanos, la culpa fue también de los franceses, de los rusos y de los chinos que no quisieron de ninguna manera encontrar un acomodo, ¿no? Porque al fin y al cabo el Consejo de Seguridad no es un ente abstracto, son ellos, ¿no? Fundamentalmente los miembros que tienen capacidad de veto, ¿no? Y al final hubo un encontronazo y por eso las palabras de Aznar yo creo que hay que entenderlas en ese sentido, yo las suscribo, es decir, en el fondo yo lo vi muy claramente, qué es lo que querían los franceses fundamentalmente y los alemanes que estaban en el Consejo aunque no fueran miembros permanentes. Lo que querían era rebajar el carácter de gran potencia de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, estaban tocando la línea de flotación de lo que los Estados Unidos, cualquier presidente, entiende que es el papel internacional de los Estados Unidos. Y eso provocó un enfrentamiento que llevó a la situación que llevó. Por otra parte, claro, también la situación era peculiar, porque no era la primera vez que se producía un conflicto bélico desatado sin el permiso del Consejo de Seguridad. Todos fuimos a Bosnia en el año 99 y ahí sí España tuvo tropas y tuvo pilotos y tuvo aviones sin el permiso del Consejo de Seguridad, en contra de los deseos de los rusos, únicamente con la NATO. De manera que todos los temas que tienen que ver con guerras y con conflictos son enormemente complejos, como nos podemos imaginar, sobre todo porque al final hay muertes, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que tendríamos que tener una cierta sindéresis, una cierta coherencia en el juicio internacional. Por ejemplo, en estos momentos estamos hablando de muchos países que tienen problemas de revueltas árabes, ¿no? Irak no tiene ese problema. El tirano desapareció. Nos podemos quejar de la manera en que desapareció, pero el tirano ha desaparecido. Los iraquíes en este momento tienen problemas, claro. La cuestión es el coste, ¿no? Por ejemplo, en vidas humanas, que no fue pequeño, ¿no? Ya, vamos a ver lo que pasa con Gaddafi, ¿verdad? Porque claro, en este momento también lo que están preguntando es si los Estados Unidos y la Unión Europea tendrían que intervenir más, ¿no? Es decir, que estamos siempre moviéndonos en unos dilemas políticos y morales que no son fáciles de resolver, pero a los cuales yo creo que tendríamos que aplicar bastante racionalidad y menos emocionalismo, ¿no? Habla usted en el libro también de la postura de Aznar en conversaciones con Bush, también presionando al expresidente de Estados Unidos para que hubiera una resolución muy clara de Naciones Unidas para poder iniciar la invasión, esto en los días previos a que se realizara la invasión. La famosísima resolución 1441 del Consejo de Seguridad, con la que finalmente se llegó a la guerra, ¿era suficiente desde su punto de vista, visto ahora con la perspectiva del tiempo? Como todas las cosas que tienen que ver con las interpretaciones legales, yo creo que sí, hay una interpretación que puede decir que sí era posible. Hay otra interpretación que dice que no era posible. Pero en la textualidad de la 1441 se puede deducir que efectivamente había un permiso implícito para actuar.
Y eso es lo que pensaron los americanos. Luego los demás dijeron que no, que efectivamente no había permiso implícito y que hacía falta una segunda resolución. Pero yo creo que ambas interpretaciones son igualmente válidas. Y luego hay otro personaje muy interesante que cita usted también en el libro, que es el padre del presidente Bush, el expresidente Bush, el primero de los dos presidentes Bush, que en una conversación con Aznar, antes de que Aznar llegara al rancho de Crawford, días antes o un mes antes de la guerra de Irak, usted cita textualmente: Bush, padre de Bush, al presidente Aznar: ahora que usted va a ver a mi hijo, a ver si consigue que piense bien las opciones que tenemos. Yo le he dicho que reflexione, pero ya sabe los hijos. Eso es así, eso es literalmente así. Yo estaba delante, escuché esa conversación y participé en esa conversación. O sea, el padre de Bush le estaba pidiendo a Aznar que intercediera ante su hijo, George Bush, para que se lo pensara más de 2 veces lo de invadir Irak. Claramente. Había todo un sector del Partido Republicano, que era el sector que había trabajado con Bush padre, y donde estaba sobre todo James Baker, ¿no? que había sido el secretario de Estado, que no estaban de acuerdo con la invasión en los términos en que se produjo y estaban esperando que hubiera más conversaciones, que hubiera más negociaciones, ¿no? Y eso era público, porque de hecho yo creo que fue Baker el que publicó con algún otro, posiblemente con Kissinger, también un artículo poniendo toda una serie de dudas sobre el tema de la guerra. Naturalmente el padre no se pronunció públicamente en ese sentido, pero era claro que esa parte del Partido Republicano, que era una parte más centrista, ¿no? Más tradicional dentro del Partido Republicano americano, no estaba de acuerdo, ¿no? Pero bueno, pero al final, pues naturalmente el padre pues no tenía más remedio que decirlo esto en privado, porque no iba a manifestarse públicamente. ¿Y Aznar hizo esa gestión? Aznar, como se ve inmediatamente después, porque está en las actas que por otra parte han tenido publicidad, mantiene una actitud cada vez más dudosa a lo largo de las 2 horas que dura la conversación, pidiendo más tiempo, pidiendo más reflexión, pidiendo más intervención de Naciones Unidas, hasta el extremo que ese acta, que como seguramente recordará, se filtró aquí en España, se filtró con una intencionalidad claramente anti-Aznar y se filtró posiblemente desde el gobierno. Sin embargo, en los Estados Unidos fue interpretada con una intencionalidad anti-Bush, porque ahí Aznar aparecía como el hombre que intentaba imponer otro tiempo, otra reflexión, otra atmósfera, y sin embargo Bush aparecía como el hombre que ya estaba decidido a atacar, ¿no? ¿Lo de las armas de destrucción masiva fue que alguien engañó a Bush o que Bush nos quiso engañar a todos? Yo creo que el que engañó a todos fue Saddam Hussein. Y también lo digo en el libro, yo creo que ese fue el gran engaño, ¿no? Yo creo que al final de la historia el único que sabía que no había armas de destrucción masiva era Saddam Hussein. Y porque de eso dependía su propia imagen frente a los iraquíes y frente al resto del mundo árabe, ¿no? Y si se sigue la historia, lo que está claro es que no había, y el único que sabía que no la sabía, era Saddam Hussein. Él tenía un sistema enormemente centralizado de la información, de manera que ni siquiera sus mandos militares lo sabían, ¿no? Y lo que es evidente, y yo también la verdad es que al fin todos nos sentimos bastante frustrados, ¿no? Pero no había ningún servicio occidental, de inteligencia occidental, oriental, que no nos dijera que había armas de destrucción masiva. Y en los días previos a la foto de las Azores, ¿no hubo nadie que le dijera a Aznar que quizá aquella foto no era una buena idea? Eso ya se me escapa. Yo no estuve en las Azores. La verdad es que también explico. Es una explicación que para mí es coherente, es decir, ¿por qué van a las Azores? Yo creo que lo que intentaban era repetir un poco las fotos de Churchill y de Roosevelt al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reunían en medio del Atlántico precisamente para planificarlas. Y yo creo que esa es la decisión. También, de todas formas, hay lecturas sobre la foto de las Azores y sobre la reunión de las Azores. Ha quedado la foto. Yo creo que determinadas manifestaciones que se han producido sobre la foto son claramente excesivas y, sin embargo, en las Azores se aprueban una serie de documentos que tienen mucho que ver con lo que insiste Aznar y con lo que insiste Tony Blair, ¿no? Precisamente para, sabiendo que ya la invasión es inminente, planificar el momento posbélico, ¿no? Y ahí es donde se insiste mucho en el papel de Naciones Unidas, donde se insiste en la reconstrucción, y ahí los americanos lo aceptan porque se lo dicen los dos, no porque ellos hubieran querido, ¿no? ¿Y no hubiera sido razonable, ya que se daba el apoyo político a la invasión de Irak, participar en la invasión de Irak militarmente? Porque eso de apoyar políticamente, pero luego quedarse mirando qué pasa allí en los tiros... Mire, con todas sus cosas, Aznar sabía perfectamente que este país no aguantaba la participación militar, ¿no? Hay una frase que reproduzco... Tampoco aguantó la no participación militar. No, la aguantó mal, pero lo que no aguantó este país no fue la participación militar, sino el 11 de marzo.
Eso es lo que no aguantó este país. Y eso es lo que realmente produjo un cambio radical en ese país. Y no voy a entrar en las consecuencias, porque la verdad es que en ese momento hay una conversación que yo también contemplo, en donde le dice Tony Blair a Aznar, le dice, sé que en España en este momento, a favor de la invasión, sin acuerdo de Naciones Unidas, hay un 4%. Y quiero recordarte que el 4% es el porcentaje de la población mundial que cree que Elvis Presley está todavía vivo, ¿no? De manera que eso, y yo creo que él hace bien, es decir, él llega... Hay que recordar también que teníamos una historia relativamente larga de beneficios mutuos que se habían producido desde el momento que llega Bush a la administración. Es decir, el 2003 no es de nuevas, es una historia que se ha venido fraguando a lo largo del tiempo y que ha producido muchos beneficios y que ha producido una gran proximidad. Entonces, Aznar, y por otra parte, otro factor que hay que tener en cuenta es que estábamos en el Consejo de Seguridad. Si no hubiéramos estado en el Consejo de Seguridad, posiblemente las decisiones hubieran sido más fáciles. Italia, que estaba exactamente igual que nosotros, en ese momento no estaba en el Consejo de Seguridad y no tenía por qué correr con los costes de tener que retratarse. México, por ejemplo, durante muchos años no ha querido estar en el Consejo de Seguridad porque no quería retratarse sobre temas que dependieran de los intereses americanos, ¿no? Bueno, eso es lo que... Y yo creo que de todas formas Aznar ahí tuvo un reflejo, porque efectivamente había sectores en España, fundamentalmente sectores militares en España, que querían una participación militar, ¿no? Y es Aznar el que lo corta, ¿no? El que corta, el que dice tenemos una participación política, pero nada más, ¿no? Vamos a abrir esta conversación al resto de la mesa. Sí, yo quería preguntarle, bueno, primero un pequeño comentario. Vamos a abrir esta conversación al resto de la mesa. Sí, yo quería preguntarle, bueno, primero un pequeño comentario. La verdad es que el libro Memoria de Washington me apetece muchísimo leerlo y me alegro que hoy lo hayamos conocido. Hay más de una, más de dos y más de tres cosas muy interesantes. Ya lo estoy comprobando. Lo que pasa que una pequeña puntualización, ningún servicio secreto de Occidente conocería el tema de las armas masivas, de destrucción masiva, pero evidentemente por lo menos los inspectores de Occidente, los inspectores que rendían cuentas a la ONU, ellos desde luego no lo ratificaron. Pero dicho esto, yo le quería preguntar muy concretamente. Usted en el libro, por lo que ha explicado Vicente Vallés, parece interpretar que la famosa resolución 1441 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es correcta interpretarla como un permiso implícito para actuar o también como la ausencia de ese permiso para actuar. Entonces mi pregunta es, si usted en aquel momento no hubiera representado al Reino de España ante el gobierno de Washington, si usted hubiera sido un diplomático español en una misión diferente, ¿usted se hubiera permitido otra interpretación de esa cláusula o de alguna manera esa interpretación que recoge el libro estuvo condicionada por su responsabilidad en aquel momento? Bueno, yo la verdad es que no recojo ninguna interpretación específica. Yo lo único que hago es reflejar un poco las dudas que se producían desde el punto de vista jurídico en la interpretación de esa resolución. Y efectivamente es así, ¿no? Y yo creo que cualquiera de las dos interpretaciones es válida. Lo que yo hubiera hecho en aquel momento, si hubiera sido diplomático de otro país, pues la verdad es que no lo sé. Eso es un futurible de pasado que, como todos ellos, pues son difíciles de solucionar. No, diplomático español, pero en otra misión diferente. Usted, el señor Rupérez. El político Rupérez, que también usted ha sido político, aparte de diplomático. Yo he tenido siempre una visión muy inclinada hacia el mantenimiento de una excelente relación con los Estados Unidos de América. Yo creo que hay grandes beneficios que obtener en esa relación, ¿no? Yo entiendo las dificultades, precisamente porque tengo alguna experiencia profesional y política en esas relaciones, pero en la duda yo siempre habría actuado como actúa Aznar, es decir, llevando las cosas hasta el límite de la capacidad de convencimiento y al final de la historia, pues procurar ayudar al amigo, que es lo que creo que hay que hacer, ¿no? Rafa. Usted matiza mucho, y ha matizado bien, el que participamos políticamente, pero no participamos en la guerra. Justifica y dice que pertenecíamos al Consejo de Seguridad y que eso nos obligó a definirnos. Hombre, habría que pensar que precisamente por estar en el Consejo de Seguridad, la respuesta tenía que ser una respuesta a una actitud más prudente, ¿no? Más responsable. Y en cualquier caso, lo que quiero preguntarle es, cuando el 11 de marzo usted en Washington conoce los atentados de aquí, ¿relacionó usted nuestra participación política con estos atentados? Sí, sin ningún tipo de duda. Y le digo más,
Primero, yo como todos ustedes y el 99% de la población española, en los cuales hay que excluir a los propios que pusieron las bombas y al señor Otegi, que tenía alguna razón para saber que no era ETA, todos los demás, incluyendo yo, estuve absolutamente convencido que era ETA. Y cuento además una conversación que tuve yo personalmente con el presidente de los Estados Unidos al día siguiente, en donde por primera vez en toda la historia el presidente de los Estados Unidos visitó una embajada extranjera para presentarnos sus pésames, y en esa, antes de que depositara la corona, estuve hablando con Bush. Me preguntó que qué es lo que yo creía y qué es lo que nosotros creíamos. Le dije, pues estábamos más bien en la tesis de que es ETA. Pues me dijo, pues nosotros tenemos alguna duda. Era la primera indicación que yo tuve de que a lo mejor no y era... luego fue muy cauto en la rueda de prensa que dio, unas declaraciones que realizó sí, posteriormente. Ahí fue muy solidario, muy próximo, pero muy cauto al mismo tiempo también. O sea que... pero desde luego lo que sí es evidente es que aquellos que organizaron el atentado tenían una finalidad, y era impedir que el Partido Popular ganara las elecciones. De eso no tengo absolutamente ninguna duda. Bueno, lo han dicho ellos mismos. O sea que es... Habla usted de la posición de Francia, de Rusia y de China, y ha aludido a considerar que estaba más determinada por el hecho de que querían limitar un poco el poder. ¿No habría también algún otro tipo de razones? Me refiero a que por aquellas fechas, cuando empezó a investigarse el problema el programa de petróleo por alimentos y algunas otras cosas, se llegó a hablar de contratos petrolíferos secretos entre compañías francesas e Irak, y el interés de Rusia también, los intereses económicos de Rusia allí. ¿Cree usted que solamente era, digamos, el hecho o que había por detrás algunas otras cosas que determinaron la posición de algunos países en el Consejo de Seguridad? Es posible que hubiera otras cosas, pero la verdad es que a mí en general, en el análisis de las cosas que ocurren en la vida internacional, no me dejo llevar excesivamente por interpretaciones un poco más conspiratorias. Seguramente había otras cosas. A lo mejor se publicó que había contratos que se estaban negociando, ¿no? Sí, pero yo creo que fundamentalmente lo que existía era un diseño político, fundamentalmente por parte de Francia, ¿no? Y además yo creo que el ministro de Asuntos Exteriores del tiempo, que era Villepin, que hizo aquel discurso tan bonito y tan retórico en el Consejo de Seguridad, que fue tan aplaudido, es el que realmente representaba esa visión francesa, golista, ¿no? Antiamericana, ¿no? En donde incluso acuñó esa frase de la potencia superhegemónica, una cosa de pero estas, eso es la retórica, después por debajo de otras cosas. Sí, ¿no? es posible que hubiera otras cosas, pero yo creo que ese es el gran diseño político, era el gran diseño político. Yo, cosa que si hubiera sido francés, a lo mejor lo hubiera comprendido o compartido, ¿no? Pero desde fuera estaba muy claro. Lo que pasa es que no olvide que estamos en un momento donde Estados Unidos estaba replanteando el papel de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, donde no quería nada de multilateralismo, donde con un certero análisis que ha hecho usted al principio de lo que era Bush, ahí le salía todo ese papel de querer convertir a todo el planeta. O sea, en aquel momento es verdad que a lo mejor querían rebajar Francia y Alemania el papel de Estados Unidos, pero Estados Unidos estaba haciendo unos planteamientos donde no admitía para nada el multilateralismo. Bueno, había tensiones también dentro de la administración americana, es decir, la 1441 es el resultado directo de las actividades de Colin Powell, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Y esa resolución, que es muy importante, se obtiene en Naciones Unidas precisamente por la insistencia del secretario de Estado americano y muy en contra de Rumsfeld y de Cheney, ¿no? De manera que también había tendencias diversas ahí. Un par de cosas más. Dice usted que a Bush le extrañó lo poco que gana el presidente del gobierno en España. Sí. Bueno, sí, yo no recuerdo exactamente las cifras, pero el sueldo del presidente de los Estados Unidos debe estar en torno al $500,000 mensuales. El sueldo del presidente del gobierno español no llega a los 100.000 euros. No, son 80.000 por ahí, sí, si no me equivoco. Son diferencias sustanciales. Bush, dice usted, le pidió a Aznar que se presentase a las elecciones de 2004, que rompiera su promesa de no presentarse. Sí, y y Aznar le dijo que no, que eso era una mala idea y que ya estaba tomada la decisión y que no había vuelta de hoja, ¿no? Sí, no, es decir, también fue una cosa coloquial, es decir, no era ninguna petición formal, se produjo en el curso de una cena, ya más bien al final de un día donde había habido toda una serie de contactos formales y tal, y es cuando Aznar le dice, bueno, esto ya he tomado esa decisión, la había tomado antes, efectivamente muy al principio del primer mandato, y
y dijo que era una mala idea y que no lo iba a seguir, y así fue, ¿no? Bueno, y ya al margen de todo esto que hemos hablado sobre su libro a propósito del tiempo que permaneció como embajador de España en Washington, usted era diputado, el 23 de febrero de 1981 estaba en el hemiciclo. ¿Qué recuerda de aquel día que, bueno, recordaba todo, lógicamente, porque todos recordamos casi todo lo que vivimos en aquella jornada, aquella larga noche, pero un recuerdo especial que tenga de aquella noche, de aquella larga noche en el Congreso? Bueno, el recuerdo especial es que yo creí que se había acabado todo. Tenía dudas sobre nuestras vidas. Al fin y al cabo también todos teníamos memorias de lo que había pasado durante Pinochet, y pensaba que íbamos a acabar todos en el Bernabéu y Dios sabe, pero sobre todo la angustia terrible que tenía es que la democracia se había acabado, que todos esos años que habíamos trabajado, sufrido, porque al fin y al cabo yo tengo el raro privilegio de ser el único español que ha sido secuestrado 2 veces, ¿no? Uno por ETA y otro por la extrema derecha en aquel momento, ¿no? Y todo aquello que habíamos hecho, incluso desde mucho antes, porque al fin y al cabo yo ya en los años 60 había sido uno de los fundadores de Cuadernos para el Diálogo y había participado en tantas iniciativas clandestinas.